Hoy quiero hablarles de algo tan conocido en la palabra de Dios. Lo hemos escuchado muchas veces el tema, pero el mensaje, por ser tan antiguo y tan viejo, no deja de tener vigencia. Les voy a hablar sobre el alfarero. ¿Le gusta? ¿Alguna vez usted ha visto trabajos tan artesanales como lo hacen? Mire que tiene milenios, ¿no? De antigüedad este oficio. Y allí, en el libro de Jeremías, capítulo 18, habla del tema. Y uno puede pensar un alfarero trabajando sobre la rueda, aquellos en forma antigua, ¿no? Que la hacían accionar por medio de un pedal, de un sistema muy inteligente que habían desarrollado como para poder trabajar sobre la piedra y con sus propias manos hacer vasijas normalmente y otros tipos de cosas tan usados, ¿no? Antiguamente. Y hoy están como un poco de reliquia, pero por ahí lo va a ver en algunos estantes donde venden antigüedades, o en algunas casas, en un lugar prominente de la casa. Uy, mirá esto. Así. Pero antiguamente era tan normal esto que todas las personas, toda la familia tenían. Y primero que todo quiero llevarlo en el tiempo un poquito hacia el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7. Escúchelo, está todo en la nueva tradición viviente, de esta versión lo he sacado. En el 2.7 del Génesis dice: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Lo hizo del polvo. Y uno piensa hasta el día de hoy, ¿y nosotros qué somos? ¿De qué estamos hechos? Si hablamos químicamente, ¿no?, sobre el tema, sabemos que estamos todo compuesto de sustancias químicas normalmente. Y vamos un poquito más allá. En Isaías 64:8, allí tenemos otro pasaje que tiene que ver con lo mismo y dice: y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Yo quiero que vayamos interpretando el mensaje. Primero, Dios hizo al hombre, Él lo hizo. Segundo, Dios le está hablando a la nación que Él escogió, Israel. Y escuche, que Él dice: todos somos formados por tu mano. ¿Quién nos hizo a nosotros? Dios. Pero usted dice, pero yo no soy de barro. No soy de barro, ¿no? Pero si vamos al origen, como Dios comenzó su diseño en la creación del hombre, Él tomó polvo de la tierra. Y esto también es interesante para aquellos que estudian, les gustan investigar. ¿Y cómo hizo el barro? Hizo polvo de la tierra, hizo el barro, había agua, llovía, no llovía. Bueno, un montón de cosas que es para estudiar. Que tan hermoso es estudiar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ahora, cuando Él nos hizo, nos diseñó, nos dio la forma que tenemos a su imagen y semejanza. Eso dice la palabra de Dios. ¿Sabe usted qué cosa tan importante es esto? Que Dios tiene sobre nosotros un título de propiedad. Si usted tiene un título de propiedad o dominio, ¿qué quiere decir esto? Que usted es dueño de algo. Aquí quiere decir que Dios es nuestro dueño. Que usted y yo tenemos un dueño. Muchas veces pasa por alto este tema, ¿no es cierto? Que Dios es nuestro dueño. Y muchas veces en el discipulado hablo sobre el tema que muchos conocen a Jesús como el Salvador,
pero lo que es fundamental conocer al Señor, que es el Señor, es nuestro dueño. Está bien, es nuestro Salvador, pero nuestro dueño. Y usted y yo, a nuestro dueño, ¿quién tiene el título de propiedad, tanto mío como el de usted? Debemos obedecerle a Él. ¿Se va entendiendo esto? Mire, ahora hay una cosa. Dios tiene un título de propiedad sobre nosotros. Y esto queda más claro que del alfarero sobre el barro. Porque el alfarero solo le da forma al barro, mientras que nosotros recibimos de Dios el material, la materia y la forma. Un poquito más que el alfarero da, ¿no? Quiere decir que Dios tiene absoluta soberanía sobre cada uno de nosotros y sería muy absurdo para el barro altercar con el alfarero, con su dueño. ¿Es verdad? Y usted, no sé, antes a lo mejor altercaba contra Dios. Muchas veces por falta de entendimiento, de conocimiento, de información acerca de Dios. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? No solo los creyentes, todo el linaje de la tierra. Todo el linaje de la tierra. Cada persona es propiedad de Dios. Aunque esté lejos de Dios, aunque esté cerca de Dios. ¿Y entonces qué significa? Que yo me debo mover en la dirección de Dios y no hacer lo que yo quiero. Ahí viene un grave problema. Cuando entramos al Señor, al conocimiento del Evangelio, nosotros lo recibimos como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Nos bautizamos, seguimos andando en el camino del Señor, pero qué difícil es la obediencia. Obedecer a Dios no es igual que obedecer a un hombre. Mire, en Isaías 45:9 dice: ¿qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le dio la forma diciéndole: detente, lo estás haciendo mal? Y puede exclamar la olla: ¡qué torpe eres! Le puede decir el que está allí en la piedra moldeándolo, el alfarero, decirle al alfarero: no me pusiste las manijas. No le puede decir. Y muchas personas, ¿no?, aún estando en el camino del Señor, altercan con Dios, por ahí reniegan de algo, de alguna cosa. Y no disciernen, porque siempre les digo también esto, debemos discernir la palabra del Señor, que yo no me mando, yo no estoy aquí porque yo quise ser pastor, nunca, solamente lo esperaba en Dios. No me subo acá por querer hablar unas palabras, entretenerlo un rato, decirle algo para que se vaya usted conforme. No, yo estoy acá por la misericordia de Dios. Y usted está donde está por la misericordia de Dios. Y ahora con mayor conocimiento que antes. Antes no conocía a Dios, estaba lejos de Dios, pero ahora nos hemos acercado a Dios y Él tuvo piedad de nosotros. Él nos trajo también cuando nos vio nuestro interés, nuestro deseo. Llegó la hora señalada del Padre para nuestras vidas, para tener un encuentro con Dios, y vinimos a Dios. Ahora estoy en el camino del Señor. Obedezco a Dios. Sé que soy propiedad de Dios, que yo le tengo que pedir permiso a mi dueño para hacer tal o cual cosa. ¿Se da cuenta que tenemos que ser obedientes a Dios, respetuoso de Dios, honrar a Dios, pedirle permiso a Dios para hacer las cosas que debo hacer, para que las cosas que usted y yo hagamos esté dentro de los propósitos de Dios? Porque Dios tiene propósito para cada uno de nosotros, lo sabemos, ¿no es cierto? Amén. ¿Cuántos saben que usted tiene un propósito para Dios aquí en la tierra? ¿Usted lo sabe? ¿Cuántos más lo saben?
Todos lo sabemos. Hemos aprendido algo más cuando vinimos al encuentro de Dios. Que Él es mi dueño, que Él tiene el título de propiedad mío, yo le pertenezco a Él y que Él tiene propósito conmigo para hacer esto. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo no hago lo que Él quiere que hacer? Yo me muevo como yo quiero. Yo voy, hago esto, hago aquello, hago lo otro. Y no le consulté si le agrada, si Él quiere, si eso es lo que Él desea para mí. No, me mando nomás y hago. No, eso es un horror. Por eso hoy estamos para aprender a discernir la palabra de Dios y enderezar nuestros pasos de acuerdo a los propósitos de Dios para con nosotros. ¿Está de acuerdo? Si no está de acuerdo, hay problemas, ¿eh? Hay problemas. Podemos ver entonces que nosotros no podemos altercar con Dios. Decirle, ¿por qué me hiciste orejón? ¿Por qué me hiciste? Es un montón de cosas, podemos decirle, ¿no? Yo le pongo lo más sencillo y lo que a mí atañe, ¿no? Con unas pantallas grandes para oír bien. Pero quiero decirle, mis queridos hermanos, que muchas veces podemos altercar con Dios y debemos ser cuidadosos en esto. Y una segunda parte, la autoridad y el poder de Dios dispensa a través de ello sus favores y misericordia soberanamente libre. Él hace lo que quiere, porque tiene autoridad, ¿o no? Y si Él hace lo que quiere, y yo sé que es mi dueño, y tengo fe en Él, y conozco cómo Él actúa a través de la palabra, porque Jesús es el mismo Padre, si me conocéis a mí, o si me viste a mí, viste a mi Padre. Tenemos contacto a través de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, entramos al corazón del Padre. Entonces, si yo entiendo todo esto, con más razón, debo andar en santidad delante de Dios. Y cuando Él castiga, nunca lo hace de una forma arbitraria. Le pega una cachetada a uno, al otro, lo trae para acá, a uno, al otro. No, hermano. Nosotros podemos estar tranquilos, ¿no? Que los castigados son muchas veces por nuestros propios pecados, somos castigados por Dios. Así, en Proverbios 13:24 dice: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. ¿Puede decir amén? Aleluya. Aleluya. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos, como el Padre nos disciplina a nosotros. Y por ahí muchos no les gusta, ¿no? Porque decimos, no, ¿cómo? Es terrible, ¿cómo va a disciplinar al hijo? ¿Cómo? No quiere decir que lo mate a palo, ¿no? Quiere decir que le enseñe la disciplina para que pueda andar en los caminos rectos de Dios. Porque si no lo disciplina el Padre, lo va a disciplinar otro que no es el Padre, y a lo mejor de diferente forma. Cuidado. Debemos nosotros enseñar lo que la palabra de Dios nos dice. No estamos con una nueva ideología que se metió por allí, o psicología o algo con respecto a esto. Tenemos que abocarnos a la palabra de Dios, porque vendrán tiempos donde no se sufrirá la verdadera doctrina de la palabra de Dios, y cada uno hará lo que se le antoja, lo que quiere hacer, y no es así. Nosotros tenemos un dueño, tenemos un Padre, tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios. Si quiero ser un hijo bendecido de Dios, un hijo prosperado por Dios. Mire, ahora hay una cosa, pero con un arrepentimiento genuino, cada uno de nosotros podemos detener esos juicios de Dios cuando nosotros pecamos o andamos mal en las cosas de Dios. Es tanto los juicios de Dios para una nación como en lo particular para cada uno de nosotros. ¿Y sabe cuál es? Reformar nuestras vidas. Algunas veces las pruebas más duras que podemos pasar sacan a luz lo que todavía no lo tengo entregado a mi Señor.
Por ahí hay partes de mi vida que no le entregué al Señor. Y estoy sufriendo pruebas y luchas en mi mente, en mi vida, en mi ser, que afecta a todo. Mire, lo espiritual afecta a todo, en todo al ser humano, porque se repercute en lo natural, en lo material. ¿Cómo está tu vida en relación con Dios? ¿Lo respetás como padre, le obedeces como padre o haces lo que querés hacer? A mí nadie me manda. Oh, es tan rebelde, ¿no? Esas cosas. A mí nadie me manda. Yo soy mi Dios, yo hago lo que quiero. Yo hago esto, hago el otro, tomo esto para acá, camino contrario a lo que estableció Dios. Pero que estoy altercando con Dios. Cuesta entender, ¿no? Es dura la palabra, pero es la palabra de Dios. Debemos saber esas cosas. Que Dios es mi dueño y Dios es tu dueño. Que estás con Dios o si no estás fuera de Dios. Debemos saber también que hay posibilidad, si entro en la disciplina de Dios, que Dios me tiene que disciplinar por algo y estoy pasando momentos difíciles en mi vida, hay una forma de reconciliarme con Dios y volver a Dios. Y Dios me va a recibir. Miren, en Jeremías 18, del 6 al 12, es hermoso leer la palabra de Dios, ¿no? No explicarla tanto, sino lo menos posible, pero vamos a la palabra. Le habla a la nación Dios. Dios habla a la nación y habla en particular muchas veces a las personas. Pero lo que hacen las personas repercute en la nación. Lo que hacemos nosotros como habitantes de nuestra nación repercute en nuestro país. ¿Cómo andamos con Dios? ¿Cómo somos con Dios? ¿Cómo estamos en las leyes de Dios? Eso repercute, ¿o no? En todo el mundo. Si no, fíjese cómo andamos, para dónde rumbeamos, ¿no? Dice así Jeremías 18, versículo 6. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mi mano, le dice a la nación de Israel. Si anuncio que voy a desarraigar o derribar y a destruir a cierta nación o cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Por lo tanto, Jeremías advierte a toda Judá y a Jerusalén y diles, así dice el Señor, en vez de algo bueno, les tengo preparado un desastre, así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Sin embargo, el pueblo respondió, por favor, que no haya nadie aquí que diga esto. No gastes saliva, continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos caminos. Tomá mate. Eso es lo que dijo la nación de Israel, lo que contestó en su corazón, en su mente, a Dios. ¡Qué dolor, qué horror! Y lo pagó caro, muy caro. Lo pagó Israel y lo sigue pagando hasta que venga el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Aleluya. Dios habla de su soberanía sobre Israel. Y en el versículo 7 dice, si anuncio que voy a desarraigar, a derribar
y a destruir a cierta nación o a cierto reino, lo hemos leído, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso de arrancar los vallados que la protegen a la ciudad, los frutales que la enriquecen y destruirla como se destruye una viña o una ciudad? En este caso, si esa nación, está diciendo Dios, se arrepiente de sus pecados, reforman sus vidas, si se vuelven de su maldad y se ponen en el camino de Dios de nuevo, también Dios se volvería a ellos con misericordia. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que es Dios. La bendición de la nación depende de la búsqueda y obediencia de sus ciudadanos. Por eso buscamos que las personas en nuestro país conozcan a Jesucristo. Si no conocen a Jesucristo y su conducta es horrible, en contra de Dios, con leyes, ideologías extrañas, en contra de la palabra de Dios, Dios no está contento. Estamos ofendiendo a Dios. Por eso, ante todo, las autoridades de cada país, de nuestro país, cada ciudadano de nuestro país, si quiere vivir bien, tener paz y felicidad, debe acercarse a Dios. Sin Dios y sin Biblia no se puede gobernar un país. Jamás. Siempre han salido las cosas mal. Ahora, esto es en cuanto a una nación. Porque ¿sabe qué? Dios puede levantar de las ruinas a un pueblo arrepentido con mejor facilidad que la del alfarero para hacer una vasija nueva que se echó a perder en sus manos. Cuando Dios viene en misericordia hacia nosotros y de repente se detiene el avance de esa misericordia hacia nuestras vidas, ¿sabe qué? Solo nuestro pecado es el culpable. El pecado es una barrera entre Dios y el ser humano, entre Dios y el rebelde, entre Dios y el pecador. Es lo que dice la palabra de Dios, tanto en lo personal como en una nación. Se detienen los beneficios y bendiciones de Dios echando a perder la vasija y los buenos resultados de las oraciones, llegando tanto la nación como la persona a una verdadera derrota en su vida, espiritual y material. Y es un desastre total, no hay orden. Donde no está el Espíritu de Dios, no hay orden. Es desastre tras desastre. Y el hombre por sí solo no puede salir de ese desastre, sino vuelve arrepentido, abandona su vieja forma de vida, que una vez a lo mejor fue tocado por Dios, pero luego se fue deslizando hasta que se perdió totalmente como la nación de Israel. Para volver a Dios es difícil, pero no imposible. Depende de uno, depende de mi disposición hacia Dios. Si le creo a Dios o le digo no te gastes saliva conmigo, Dios, pastores, no, yo estoy bien así. Eso ha elegido su propio destino. No debemos dejar que se frenen los buenos resultados que tenemos como cristianos a causa de algo que afecta nuestra relación con Dios. Si tenemos bien claro que somos propiedad de Dios y que el que es dueño de una propiedad es dueño de hacer lo que quiera en su propiedad, ¿o no? ¿Usted tiene una propiedad? ¿Usted es dueño? ¿O no? Y se rige por leyes, por parámetros, por normativa, etcétera, etcétera, ¿no? De la propiedad. Así también somos propiedad de Dios. Yo creo que si se entiende, si se discierne el pasaje del alfarero, podemos decir gracias, Señor.
Gracias, Señor, porque me estás hablando a mi vida, a cada uno de nosotros. No necesariamente para aquel que no está correctamente delante de Dios, sino para aquellos los que pensamos a lo mejor que estamos correctamente. Pero somos pecadores igual. Necesitamos de Dios. Todos somos pecadores. Todos pecamos de una u otra forma. Por eso necesitamos permanentemente estar en contacto con nuestro Dios. ¿Sabe que Dios es perdonador? Mire, Nínive, ¿quién no conoce la historia? Estaba destinada a la destrucción total. Pero fue Jonás. Y contra todos los pronósticos, Nínive se arrepintió y Dios le perdonó sus pecados y no la destruyó. Dios puede usar aún a un gentil, a Ciro o a Naamán, para hacer lo que Él quiera hacer y nadie lo va a detener. ¿Se da cuenta? Que Él es dueño de tanto de cada uno de nosotros como sus hijos, como aquellos que están fuera todavía de la familia de Dios. Por eso tenemos que hablarle a través de la palabra de Dios a los que no conocen a Dios, para que sus ojos sean abiertos, para que ellos conozcan. Está lindo ser amigos, tener amistades, ¿cómo no? Inconversos, ¿cómo no? ¿Quién no la tiene? Todo, permanentemente. Pero vamos a hablarle de Jesucristo. Y vamos a decirle, mirá, vos sos mi hermano, yo te quiero mucho, te aprecio mucho, pero si vos no recibís a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, te vas de cabeza al infierno. Si tiene mucha confianza, dígale. El otro va a reaccionar. Muchas veces, bueno, hay que decirle con amor las cosas, sí, como Juan el Bautista. Arrepentidos, generación de víboras. Así, suavecito, no. Pero quiero decirle que hay que hablarle claramente a las personas, por ahí no entiende. Y por ahí se van a enojar y se van a altercar contra Dios, es decir, no te gasté saliva conmigo, como dice ahí, ¿no? Pero no importa, usted cumplió y le predicó la palabra del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Esto es lo que nos dice hoy la palabra de Dios. Y vamos a hacer la conclusión. Con esto hemos visto que Dios tiene sobre nosotros un título de propiedad, más claro que del alfarero trabajando sobre el barro. Es una linda imagen para saber que Él nos moldea conforme a la forma de Él. Y no tenemos derecho al pataleo. Dios nos hizo así, nos colocó acá en la iglesia, nos colocó allá. A lo mejor algunas vasijas para honra y otras no tontas para honra, pero Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Pero Él puso el material y nos formó. Por eso digo un poquito más que el alfarero, ¿no? Y otro punto que hemos visto hoy, la autoridad y el poder de Dios dispensa sus favores y misericordia soberanamente libre y nunca castiga a nadie en forma arbitraria, sino por algún motivo, para que no nos perdamos como el mundo. Y el último punto es que no está todo perdido para una nación ni para los ciudadanos, porque ambos son diseño de Dios. Y en 2 Crónica 7, comenzando del versículo 13, tan conocido esto, es tan hermoso, dice, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Oh. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, le está hablando al pueblo, a los habitantes de cada pueblo, ¿no? Al ciudadano, dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre, ¿usted lleva el nombre de Dios encima? Sí, somos hijos de Dios, aleluya, se humilla. Hay que estar dispuesto a humillarse. Hay que estar dispuesto a humillarse. Y ora. Y busca mi rostro. Miren los requisitos que hay, ¿no? Y se aparta de su conducta perversa. ¿Cuántas cosas está diciendo? Se humilla, ora, busca mi rostro, se aparta de su conducta perversa. Yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Aleluya. ¿Vio que hay esperanza?
Hay esperanza para cada uno de nosotros, para nuestros amigos, para aquel que se apartó, se fue lejos del Señor, de volver al camino del Señor. Y va a ser bendecida su vida y también la tierra. Nuestra Argentina tiene esperanza solo en Dios. Si bien tiene que ser gobernada por hombres, pero por hombres que respeten a Dios y que honren a Dios, que honren la palabra de Dios y que no la separen cuando tienen que jurar a la Biblia. Y si ponen la mano sobre la Biblia, que conozcan lo que dice la palabra de Dios, lo que honra a Dios y lo que ofende a Dios. Para ser bendecido tenemos que honrar a Dios. Aleluya. Y dice que mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Así le dijo él a Salomón. Y a nosotros también nos está hablando en esta noche. Nos está diciendo algo. Mi deseo es que podamos entender esta palabra, que usted y yo somos propiedad de Dios y que nos debemos mover con el permiso de Dios y no hacer lo que yo quiero. En el tiempo de los jueces de Israel se hacía lo que cada cual le parecía. Pero una vez que ha venido Jesucristo, una vez que hemos sido comprados por precio, se pagó un precio por usted, se pagó un precio por mí, y el precio de la vida de Cristo. Y me debo a Él. Él es mi dueño, Él es su dueño. Debemos saberlo muy bien y tener bien claro este concepto, que es una realidad. Él es nuestro dueño. Aleluya. Mire, cada uno de nosotros sabemos que hay una sola forma, hay un solo camino para volver a Dios. Y nosotros tenemos el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es? Jesucristo. Busquemos tener una relación plena con Dios. Cambiemos nuestro estilo de vida. Hay estilos de vida que no corresponden a un cristiano, que no corresponden a un hijo de Dios, que no corresponden a alguien que tiene un dueño, de alguien que lo compró y pagó por él. Y debemos prestarle atención y no decirle, no gaste saliva conmigo. Cuidado, recordemos que solo somos polvo de tierra y Dios tiene el título de propiedad y que es nuestro dueño. Por último, en Efesios 2:10 dice lo siguiente, pero para eso le invito a estar de pie y vamos a estar orando luego. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Efesios 2:10. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para vosotros tiempos atrás. Es hora de volvernos a Dios. No deje pasar esta palabra. Tómela en su vida, en su corazón, con amor, agradeciéndole a Dios, y que con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, podremos estar un día delante de su presencia y no apartarnos de su presencia avergonzado. Lo animo para que lo haga. Vamos a orar a Dios y vamos a pedir la bendición sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación. Hagámoslo más que nunca, que comience a ser una oración ferviente cada día. Señor, gracias por ser tu propiedad. Dígaselo, declárelo que usted es propiedad de Dios. Y va a ver cómo Dios va a comenzar a bendecir su vida, porque está reconociendo algo que la palabra de Dios los dice que no es novedad. Y comience a hacer un nuevo estilo de vida de acuerdo al propósito de Dios que tiene con usted. Si no sabe el propósito de Dios con usted, pregúntele. Y si no, dígale, Señor, hacémelo recordar, ¿qué debo hacer yo? ¿O qué pecado me está ofendiendo y separándome de ti? ¿Qué estoy haciendo mal? Y Dios le va a comenzar uno por uno. Por ahí va a soñar, por ahí le va a hablar a través de la palabra, por ahí en forma audible a su corazón o a su mente. Esto estás haciendo mal, tenés que cambiar esto, tenés que cambiar aquello, si querés que yo te bendiga. ¿Quiénes queremos las bendiciones de Dios? Señor, bendícenos. ¿Usted no la quiere? ¿Quiénes la quieren? Levántele y diga, Señor, yo quiero tu bendición, eso, aleluya, oremos.
Padre, te damos gracias porque nos compraste por precio. Te damos gracias porque tú eres el dueño de cada uno de nosotros. Tú nos formaste, tú pusiste y tienes propósitos para con cada uno de nosotros, y esos propósitos se van a cumplir porque tú eres Dios, eres verdadero, eres justo, santo, perfecto. Te damos gracias, Señor, y queremos humillarnos delante de ti. Queremos orar cada día, Señor, y decir: Señor, ayúdame, yo quiero estar bien contigo. A pesar de todos los vaivenes y desastres que hay a nuestro alrededor, confiamos en Dios. No tendremos temores cuando estamos firmes sobre la peña que es Jesucristo el Señor. Te damos gracias, Padre, y así como el alfarero trabaja sobre el barro, Señor, trabaja en cada uno de nosotros. Y cuando estás trabajando por ahí encuentras alguna piedra que rompe la vasija, oh Señor, te ruego que hazla de nuevo. Como dice una canción: Señor, tú puedes hacernos de nuevo. Tú puedes volvernos, Señor, al diseño original. Podemos en tu nombre tener el estilo de vida que a ti te agrada, para no estar en conflicto contigo, sino tener una perfecta relación con Dios. Padre, así como el alfarero trabaja sobre la piedra, sobre el barro, sobre esas ruedas, Señor, le va dando forma, le va dando forma, le va dando forma, hasta que termina todo el diseño como Él lo pensó. Señor, estamos en tus manos. Señor, hazlo como tú quieres. Oh, Señor, haz como tú quieras en mi vida. Señor, tú tienes autoridad porque eres mi dueño. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos que en esta semana podamos meditar que tú eres mi dueño y todo se hará conforme a tu propósito, para bendición de cada uno de nosotros, de cada familia que honra su nombre y de nuestra amada nación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús.